Bueno, lo prometido es deuda, y no hay plazo que no se cumpla. Así que estamos de nuevo aquí en una clase más de la materia análisis histórico de la lengua española. Es una materia extraordinaria, ¿no? Que nos da la oportunidad de revisar los capítulos estelares de la herramienta de las herramientas, el sistema que nos permite pues hacer, organizar, establecer una interpretación global, integral, orgánica del mundo que nos rodea. O sea que es el sistema que nos permite ser, que nos permite estar, habitar en un mundo con sentido, ¿no? La lengua, por supuesto, tiene un proceso histórico formativo que tiene que ver con la forma como los pueblos han ido comerciando el significado de la realidad, la forma como los distintos estratos de la sociedad pues han ido estableciendo una serie de parámetros de entendimiento del mundo que les rodea. La cultura y la historia son un enorme tesoro, ¿no?, de significado para ir enhebrando, tejiendo con sentido el mundo. Tiene en la filosofía, en la poesía, la literatura en general, el habla cotidiana, la forma como en los distintos escenarios pues los seres humanos han negociado, interpretado, dialogado y establecido, no solamente de una manera armónica, ¿no?, sino con todos los escenarios de tensión, de conflicto, de disyuntivas, la forma como el ser humano ha ido creando pues estos escenarios de negociación permanente. Y es así como el lenguaje se va haciendo, aparte de instrumento, pues un depósito histórico. Ahí están asentados poco a poco, como en capas superpuestas, los significados que están vigentes, los significados que se atesoran en la cultura y otras bases más profundas que parecen ya nociones extraviadas, perdidas, pero que reaparecen con el tiempo. Reaparecen en la creación artística, pero también reaparecen en las fiestas, que implican una celebración de nuestra vida común, de nuestra vida colectiva. Entonces, el lenguaje es este cuerpo complejo, ¿no?, que nos lleva al pasado, nos asienta plenamente en el futuro y nos sirve también de pivote para el presente. Sin duda, estamos hablando de la pieza fundamental en la construcción de la realidad. Y cuando nosotros hacemos un análisis histórico de la lengua española, pues hacemos revisión de todos estos elementos. Con el escrito que nosotros vamos a revisar la clase de hoy, vamos a tratar de indagar, de despejar las piezas fundamentales que le van dando su forma, que sirven como la fuerza que le permite ir desovillándose al lenguaje en su evolución histórica. El texto que nos va a servir para esto es un texto de Michael Agnew. Es interesante, es un texto sencillo, muy formal, que pone los puntos sobre las íes con una cualidad práctica que me parece interesante y que nos da la oportunidad pues de revisar las fuerzas fundamentales que permite a la lengua evolucionar sin ir más allá, ¿no? El mismo autor lo plantea, lo vamos a ver ahorita, cómo sin pretensiones se plantea una meta práctica para analizar las fuerzas internas del lenguaje que marcan sus procesos genitivos. Sus procesos genitivos en el sentido de que son sus procesos formativos internos. Vamos a analizar esta cuestión, ¿sí? Y vamos a pasar al texto en particular.
En el propio título se marca con mucha prudencia los alcances del proyecto, ¿no? Los alcances de la materia que busca abordar el autor Michael Agnew. Breve resumen de la historia del español. Es un destilado, es los aspectos esenciales de este asunto, ¿no? Y el primer apartado habla del cambio lingüístico, justamente los aspectos esenciales que van marcando la pauta, los ritmos, las potencias en el cambio de la lengua. Dice el primer párrafo: todas las lenguas varían con el paso del tiempo, o mejor dicho, los hábitos lingüísticos de las sucesivas generaciones de miembros de una comunidad de habla. Sufren pequeños cambios y alteraciones con el tiempo, tanto en la pronunciación y el sistema fonológico como en la gramática, la morfología y la sintaxis, y el léxico, o sea, el vocabulario. Algunos cambios surgen y luego desaparecen porque no se adoptan en toda la comunidad. El argot, slang o estilos de pronunciación de la gente joven, por ejemplo, suele dejar pocas huellas después de una generación. Otros cambios se extienden con el tiempo por la comunidad y después de muchas generaciones se puede rastrear un patrón evolutivo más o menos consistente. Por ejemplo, después de muchos siglos y en ciertos contextos fonéticos, la F inicial del latín en palabras como furnus, horno, formosus, hermoso, o farina, harina, llegó a pronunciarse en la Edad Media como una H aspirada, como had en inglés, entre los miembros de la comunidad de habla del antiguo castellano, variedad que correspondía a un territorio del centro norte de la península ibérica, o sea, el condado de Castilla. Más tarde, esta H aspirada se perdió completamente y ahora en el castellano estándar no se pronuncia. No obstante, todavía se oye una H aspirada entre algunos hablantes del sur de España. Vemos un ejemplo allí interesante con la H, que nosotros efectivamente consideramos una letra muda, decimos, que no representa un sonido de la lengua, pero en su evolución histórica y en determinados momentos y en determinadas regiones sí representaba un sonido concreto. Bien, pues este es un ejemplo que nos da la oportunidad de ver cómo va variando la lengua y hace 2 o 3 apuntes, ¿no?, que también son interesantes de destacar. La forma como las generaciones de jóvenes integran palabras y modismos como un caló, pero que no cala tan fuertemente en la estructura de la lengua y con el tiempo desaparece. Pero también señala de ciertas incorporaciones en la lengua que permanecen, que se convierten en una base firme para la evolución posterior. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues porque hay grupos sociales que intervienen de manera más decisiva en la evolución histórica de la lengua. Quizá grupos sociales económicamente más importantes representan una fuente de transformaciones de mayor calado. Por ejemplo, grupos de intelectuales que van marcando la pauta de generaciones de pensadores, filósofos, poetas, críticos del arte, que van haciéndose de determinadas nociones, conceptos y marcos teóricos de explicación, penetran e influyen de manera más decisiva en la evolución histórica, aportando nociones y palabras que después en la vida cotidiana se incorporan en el habla común, y entonces impactan con una mayor trascendencia la evolución del lenguaje. Debemos de entender pues que en la evolución histórica de la lengua pues tenemos nodos, que tenemos centros que permiten calcular una evolución tentativa y que siempre van a marcar con un grado de potencia determinada si la lengua
cambia y permanecen esos cambios o simplemente se diluyen, se evaporan y se pierden al paso de un breve tiempo, ¿no? Es importante tener en cuenta esto por los planteamientos que vienen posteriormente para entender cómo va variando y transformándose el idioma. Dice en el segundo párrafo: los mecanismos que contribuyen al cambio lingüístico todavía no se conocen perfectamente, pero la variación natural que existe en cualquier comunidad de habla en un momento dado parece desempeñar un papel importante. Esta variación puede estar asociada con diferencias de clase social, de edad o de geografía, diferentes regiones, pueblos o incluso barrios, o con diferencias de registro en el habla que sirven, entre otras cosas, para denotar un mayor o menor grado de formalidad en una situación social. Tal variación, de hecho, se observa a nivel individual, cuando bajo ciertas circunstancias un hablante habla de una manera, por ejemplo, con un estilo o registro menos formal, y bajo otras, de otra manera, con un estilo más formal. Ojo, ¿no? Porque un solo individuo participa de distintas instancias de la realidad social. Nosotros somos a la vez padres, maestros, amigos y hermanos, y nosotros vamos usando un código diferente en cada escenario, y eso va arrastrando determinadas formas de usar la lengua hacia otros escenarios, influyendo de esa manera la evolución en una pequeña escala, pero marca una evolución futura del lenguaje. Entre más escenarios nosotros tocamos en la vida cotidiana, vamos siendo depositarios o emisarios de esas transformaciones en los distintos escenarios. Pasa esto con mucha de manera muy común cuando uno es maestro y con la formalidad del caso de hablar en una cátedra, bueno, pues resulta que vas a otro escenario y vas influyendo en la manera de pensar, de hablar, de usar el lenguaje de las personas que te rodean en otros escenarios. Esta cuestión implica como una especie de polinización del lenguaje de un escenario social a otro escenario social. Por eso es muy importante aquí la existencia de grupos intelectuales que van nutriendo los significados de las palabras. La medida que en un escenario se enriquece a base de polémicas, de debates, ellos van a otros escenarios y llevan esos significados nuevos, esos significados cargados del debate de ideas, y los inyectan en otros escenarios. Por eso los poetas son muy importantes en la sociedad. Los poetas parece que avivan los significados, los contenidos de las palabras, y al depositarlos en el habla cotidiana se llenan las palabras de nuevos colores, ¿no? Bien, pues esa diversidad de escenarios es muy importante para entender la evolución, por lo menos un ritmo micro de la evolución de la lengua, ¿no? Ya que uno va ampliando el foco y lo vas viendo de manera a una escala histórica, pues tú tienes que ver cómo evolucionan los grupos sociales, cómo evolucionan los escenarios de discusión y de debate social, para ver y estar en la posibilidad de reconstruir históricamente la evolución de una lengua como el español, tan vasta, tan diversa, de un alcance geográfico tan enorme como es el español. El siguiente párrafo dice: dentro de una comunidad determinada, ciertos grupos sociales disfrutan inevitablemente de mayor prestigio, que se define típicamente, aunque no exclusivamente, en términos de poder económico y político, y su habla a menudo influye la de otros. Una teoría convincente para el cambio lingüístico con el paso del tiempo es que a medida que estos grupos sociales también cambian, nuevos hábitos lingüísticos cobran mayor prestigio y después se extienden por toda la comunidad. Ahí sería interesante hacer un paréntesis y recomendar los apuntes que hiciera el señor Julio Cortázar con respecto al habla del bonaerense,
con respecto al habla del argentino de Buenos Aires, porque nos habla simple y llanamente de una cuestión relacionada con el poder, relacionada con el prestigio, y que es algo, no necesariamente hay que confundirlo con la capacidad económica de una persona, ¿no? Sino que hay que verlo en términos de la valoración social que tienen determinados grupos. Hay que buscar ese artículo, me parece interesante, para entender la forma como determinados grupos sociales que gozan de más prestigio y peso en la comunidad van determinando algunos giros que terminan impactando de manera muy fuerte en la evolución local de la lengua, unas determinadas variantes locales, ¿no? Continúa. Sin duda, lo que tiene un papel importante en este tipo de cambio lingüístico es el proceso de acomodación. Ojo, ¿no? Mediante el cual en una conversación ajusto mi habla para que suene más como la tuya, especialmente si te considero por alguna razón más admirable que yo. Hay otras explicaciones posibles para el cambio lingüístico, pero este proceso sociológico parece fundamental. La forma como nosotros vamos continuamente asemejándonos al modo de habla, a la conducta y a la forma de pensar, de establecer ciertas interpretaciones de nuestro interlocutor, sobre todo si lo consideramos de mayor prestigio, una persona más admirable o de un estatus superior. Y esta es una cuestión, trasciende lo económico. Esa es una cosa muy importante. No solamente admiramos a la gente por su dinero, sino por otras diversas cualidades. Y en su modo de habla, nosotros consignamos un estatus a esa persona. Y esa persona termina implicando una fuente de atracción muy poderosa para los cambios posteriores que suceden en el lenguaje. ¿Cuál es la trascendencia? O sea, ¿cuál va a ser el impacto de futuro? ¿Va a permanecer o se va a diluir con el tiempo? Bueno, eso depende de factores sociológicos que escapan al lenguaje y tienen que ver con estructuras más profundas de lo social. Por eso dice el autor, es al momento de analizar la evolución sociológica del lenguaje, uno de los factores, la acomodación. Insisto, la forma como nosotros tratamos de adecuar, ajustarnos a un escenario cuando vemos la confirmación del estatus de determinados grupos a partir de la admiración o del valor que nosotros les atribuimos. El siguiente apartado, el latín y el español. Resulta imposible señalar el momento del nacimiento de una lengua. De hecho, esta metáfora, que a menudo se aplica popularmente a la historia de las lenguas modernas como el español o el inglés, falsifica totalmente la naturaleza del cambio lingüístico. Efectivamente, no hay un día del nacimiento de las lenguas. Es un proceso tan complejo, tan enhebrado con otros procesos sociales de enorme calado, y sucede en un espacio y un tiempo tan prolongado que es simple y llanamente una metáfora, pues que puede servir, ¿no?, en términos didácticos, pero que falsea mucho el proceso, la complejidad de la estructuración de una lengua. El español o castellano moderno tiene sus raíces en el latín, como las demás lenguas romances, o sea, las lenguas que derivan del habla de los romanos, del pueblo de la Roma antigua, ¿sí? Es imposible designar cuándo empieza el español y acaba el latín. Es un proceso tan sutil, es un proceso que se traslapa tanto una lengua y la otra, mezcladas en un crisol con otras lenguas locales, que es imposible dar el banderazo y decir aquí acaba el latín y aquí empieza el español. Se trata de cuestiones de terminología, es decir,
cómo se designa una variedad lingüística, en este caso latín versus español, que son el resultado de cambios culturales en la percepción de una comunidad de habla respecto a su propia variedad lingüística y no se deben a rasgos lingüísticos que se puedan analizar objetivamente. Entiéndase, no son dos lenguas diferenciadas, sino que se entrecruzan una con la otra. Y además, en el uso que hacen los pueblos en este proceso vivo de transformación de la lengua, que se mezclan, que se nutren mutuamente, que no hay un momento del relevo. Dejemos de hablar latín, empecemos a hablar español. Pues eso sería caricaturizar demasiado este proceso, ¿no? Pero hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de situarlo en el tiempo y en el espacio, por supuesto. Continúa el autor. Es también sumamente difícil definir con precisión alguna las diferentes variantes de latín que se hablaban en el mundo romano. El latín sin duda manifestaba la misma diversidad lingüística que se puede observar en cualquier lengua moderna y en cualquier lengua viva, pero nos falta documentación adecuada para conocer el latín en toda su complejidad. Aparte de que no hubo, por supuesto, micrófonos y grabadoras en la época de Cicerón y Virgilio, los documentos escritos que han sobrevivido son ejemplos de un lenguaje extremadamente formal. Elegantes textos literarios, discursos, crónicas y cartas de gran sofisticación retórica e inscripciones monumentales y funerarias. Solo unos pocos ejemplos de un lenguaje menos formal y cuidado, como el grafiti que se halla en las ruinas de Pompeya, nos permiten vislumbrar algunos aspectos del latín coloquial. Efectivamente, ha pasado tanto tiempo y los procesos históricos de Europa han sido tan convulsos que este latín hablado, este latín cotidiano, este latín vivo que usaba la gente en el mercado, en la plaza pública, en su vida cotidiana, pues es desaparecido. No ha dejado registro. Lo que ha quedado es el idioma de las élites. Es el idioma de una élite que además forma parte de una sociedad sumamente desigual. Son los privilegiados, son los patricios, son una élite militar que practicaba la retórica en escenarios de una cultura sumamente exquisita, que no representaba, pero para nada, el habla del vulgo, el habla del pueblo. Y entonces lo que nos viene es, lo que llega hasta nuestras manos, es un ejemplo de un idioma que ha sido refinado, muy formal, con una serie de pautas que son representativas de esa cultura elitista y no el habla viva y más generalizada del latín vulgar. Entonces, al momento de que nosotros queremos conocer los procesos de evolución que llevan del latín a las lenguas romances, pues tenemos algunos pedazos de la historia. Podemos deducir algunos aspectos de esta evolución, pero por supuesto pues es muy difícil hacerlo a partir de la cultura escrita, formal y elitista que nos ha llegado a las manos. Fuera del territorio inmediato a lo que era la antigua ciudad de Roma, las demás lenguas romances como el español, el francés, el rumano, etc., son el resultado de la expansión militar y política de Roma en la antigüedad. Los romanos completaron su conquista de la península ibérica, que duró más de 200 años, a finales del primer siglo antes de Cristo, bajo Julio César. Pronto se impuso el latín como lengua franca, que es la lengua internacional, en los territorios conquistados. Hubo grandes incentivos para la expansión de la lengua. Por una parte, los romanos solían dejar colonos, típicamente soldados veteranos, en los territorios conquistados y fomentaban la emigración y el establecimiento de instituciones romanas, gobierno, economía, ejército y escuelas en las provincias.
un poco era el modelo pues de expansión de los romanos e implicaba una expansión con protocolos muy definidos, con instituciones que trataban de emular la expansión en su primera época y se multiplicaba, se repetía una y otra vez en cada territorio recién conquistado. Por otra parte, los habitantes de provincias conquistadas podían también convertirse en ciudadanos romanos, con todos los beneficios y prestigio que tal estatus implicaba. La élite también tenía la posibilidad de educar a sus hijos a la romana. Eso facilitó mucho la expansión del Imperio Romano, pero también, por supuesto, artificializó mucho la evolución de su lengua, porque pues era el idioma de las élites y era el idioma con el que se trataban asuntos formales. Los principales centros urbanos ibéricos que acabaron completamente romanizados, se podría haber observado el mismo grado de variedad lingüística que también hubiera caracterizado el habla de la ciudad de Roma. Eso sí, con la adición de un elemento lingüístico local producto de los diferentes dialectos de los colonos romanos, que a menudo procedían no de la ciudad de Roma, sino de otras zonas de la península itálica, y la influencia de lenguas ibéricas autóctonas. En zonas rurales, la influencia de lenguas autóctonas sería mayor y presumiblemente dominarían formas de latín socialmente menos prestigiosas. En las historias tradicionales de las lenguas románicas, se suele decir que el llamado latín vulgar contribuyó al carácter especial de cada idioma. Sin embargo, este término es problemático por su imprecisión y es preferible evitarlo, ya que significa cosas diferentes para autores diferentes y a menudo un mismo autor lo utiliza inconsistentemente. Entre las varias definiciones del llamado latín vulgar destaca latín popular, es decir, el de hablantes sin educación formal o de las clases sociales más bajas. Latín coloquial, o sea, el lenguaje diario, con independencia del origen social del hablante. Latín no literario, o sea, el latín hablado. Latín dialectal, variedades de latín habladas en regiones de Italia fuera de la propia Roma. 5. Latín provincial, variedades habladas en las provincias conquistadas, incluso por no nativos. O 6. Latín tardío, el que se hablaba después de la caída del imperio en el siglo V. Como puede observarse, estas definiciones no son necesariamente incompatibles, pero decir simplemente que en Hispania, el nombre de la península ibérica bajo los romanos, se hablaba latín vulgar, no nos ayuda a entender la complejidad lingüística de la época y la región. Y sin embargo, yo pienso que no es del todo equivocado hablar de latín vulgar, para distinguirlo plenamente de latín que hablaban las élites. Sí, efectivamente, cuando nosotros vamos a un autor y a otro que trata el asunto difícil de la aparición del castellano, de la mano, obviamente, del latín, se habla de latín vulgar para distinguir el lenguaje que hablaban las élites del lenguaje que hablaban los soldados romanos en esta región. Los soldados romanos eran enviados durante mucho tiempo, lustros, a estas regiones avanzadas y de conquista. No llevaban familia, se tenían que emparentar con las mujeres y los hombres de la región. Y en el contacto intenso con estas sociedades, para alimentarse, para trabajar, para medrar como cualquier persona, lejos de casa, empleaban un lenguaje que no era el lenguaje educado de la élite dominante. No, era un latín que se frotaba y que se veía influido por los idiomas locales. Y entonces era un latín menos puro, que se permeaba y que se alteraba, por decirlo de una manera simplificada, ¿no? Y entonces localmente este latín no educado
que se frotaba y que se veía influido por los idiomas locales, pues necesitamos una noción para distinguirlo. Y pese a las imprecisiones analíticas que usa un autor y otro, creo que nos sirve perfectamente bien para entender que el español no nace del latín en general, nace de un latín que es usado por la soldadesca, por los soldados de bajo rango, y son los soldados que se relacionan, se emparentan y tienen su vida cotidiana con lugareños, con personas autóctonas, y es allí, en esta interacción diaria, que el latín va a perder sus cualidades formales y va a ir convirtiéndose poco a poco en otra cosa, en una variación local que poco a poco van a servir de cimientos para el nacimiento del español. El último párrafo de este apartado dice así: lo que sin lugar a dudas contribuyó a la evolución de las distintas lenguas romances fue el progresivo declive del sistema educativo romano en los siglos finales del imperio y la caída final de este en el siglo V, concretamente en el 476 después de Cristo, con la llegada de los vándalos a la península itálica. Con la desaparición de tales instituciones, con la formación de nuevas entidades políticas y sociales y con el aislamiento de diferentes comunidades lingüísticas, se fomentó la evolución de nuevas variedades de latín, en las que tendrían mayor influencia formas lingüísticas más asociadas con el habla popular, coloquial y regional. La naturaleza exacta y el alcance de esta influencia no pueden conocerse con exactitud. Y sin embargo, en estos últimos renglones, el autor nos da la razón en el sentido de que, pese a las imprecisiones de interpretación que supone hablar del latín vulgar, es una noción válida. Al menos es una noción que nos sirve como un parámetro para entender que en la evolución del latín al español no podemos imaginar a una élite culta abandonando su idioma y adoptando una lengua diferente, sino que es la evolución cotidiana, el contacto de los romanos menos cultos en una interacción cotidiana, en situaciones de la vida diaria, los que se abren paso en el contacto con los locales, con los nativos, con los pueblos autóctonos, que van a ir poco a poco enriqueciendo y, ¿por qué no decirlo así?, desmoronando los cimientos del latín y supliéndolos por nuevas formas de uso de la lengua. En este proceso nosotros tenemos que ver, en este apartado, la influencia vasca. La influencia vasca, que por supuesto pues es un tema abierto y problemático, ¿no? En el caso de Hispania, que es como le llamaban a la península ibérica los romanos, las hoy en día mal conocidas lenguas autóctonas, celtas e íberas en su mayoría, pueden haber afectado la pronunciación local del latín, aunque resulta prácticamente imposible probarlo. En el terreno del léxico, sin embargo, hay claras huellas del contacto entre lenguas celtíberas y el latín. Sobreviven en el castellano moderno palabras como camino, álamo, colmena y carro, de origen celta, y sapo, cama, gordo y barro, de origen íbero. El castellano en particular, variedad que llegó a hablarse en una pequeña zona en el centro norte de la península, parece haber recibido la influencia del vasco antiguo, una lengua probablemente emparentada con las otras lenguas iberas o íberas y que resulta ser la única lengua autóctona de la que quedan vestigios hoy en día. En los dialectos del euskera que se hablan en el País Vasco, el condado de Castilla
colindaba con territorios vascos en las montañas y costa del norte, donde el latín nunca llegó a imponerse bajo los romanos, y hay evidencia de asentamientos vascos en Castilla en los siglos posteriores a la caída de Roma. Se ha sugerido, y esto es un debate abierto, entre otras cosas, que la aspiración de la F inicial latina en el castellano medieval se debe a la influencia vasca. Muchas palabras de origen vasco se usan en el castellano moderno: izquierda, pizarra, garrapata, legaña, zamarra, zurdo, zarza, etc. Ojo, porque se habla de una influencia poderosa del vasco en el latín en el proceso de aparición del castellano, y sin embargo son debates aún sin esclarecerse del todo, ¿no? La invasión germánica. Con las invasiones de pueblos germánicos en el siglo V, que es parte del proceso de disolución del Imperio Romano, a la península ibérica llegaron suevos, vándalos y visigodos, imponiéndose estos últimos definitivamente. Se introdujo un nuevo elemento lingüístico. Sin embargo, los visigodos, el grupo invasor más importante, influyeron poco en el desarrollo del romance local en la península. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente adoptaron el latín por su influencia, por su prestigio, y sustituyó a su propia lengua en la labor administrativa. Eran un grupo minoritario y adoptaron el latín incluso antes de su llegada a Hispania, como lengua oficial en los asuntos de Estado y religión. La mayoría de las palabras de origen germánico que sobreviven en español ya se habían introducido al latín siglos antes: jabón, guerra, guardia, etc. Varios nombres típicos españoles: Fernando, Álvaro, Gonzalo, Alfonso, Elvira, etc., son de origen gótico, así como el sufijo patronímico es, de apellidos como López o Fernández, etc. Es interesante cómo los reinos visigodos que se van a ir formando a partir del siglo V con la caída del Imperio Romano, sin embargo, no van a ser una influencia poderosa en la evolución histórica del latín. ¿Por qué razón? Pues por la cuestión que veníamos señalando al principio. El prestigio del Imperio Romano los precedía, y en la medida en que fueron los visigodos tomando posesión de las tierras como parte del prestigio conquistado, adoptaban rápidamente la lengua de los romanos, el latín, porque era la lengua del poder, según la concepción de los visigodos. Y entonces, en lugar de usar su lengua nativa, influir o desplazar al latín, sucedió todo lo contrario. Y esto es muy común en la historia. Se puede tener una victoria en el plano militar y a la vez sufrir una grave derrota en el plano cultural. Bien, la conquista árabe. Después del latín, la lengua que ha contribuido con el mayor número de elementos léxicos en el español es el árabe, fruto de los 8 siglos que esta lengua se habló en la península. Los primeros invasores del norte de África, liderados por caudillos árabes, se establecieron en la península a partir de 711, con la excepción de un pequeño territorio en las montañas del norte, donde surgieron varios reinos cristianos. A lo largo del siglo VIII llegaron colonos del norte de África y de otras zonas del califato de Bagdad, y el árabe pronto se estableció como lengua oficial en la mayor parte de la península, contrario a lo que sucedió con los visigodos. Con el establecimiento del califato independiente de Córdoba en 929 y el crecimiento de aquella ciudad, la más grande y próspera de Europa, en el siglo X, el árabe cobró un prestigio cada vez mayor, y las variantes del romance que se hablaban en territorio musulmán se hicieron cada vez más minoritarias. Cuando siglos después los reyes cristianos del norte empezaron a conquistar las principales ciudades de Al-Andalus,
el nombre dado a la península por los árabes, la población de estas era casi exclusivamente de habla árabe. Es posible que el romance tuviera más hablantes en las zonas rurales de Al-Andalus. El español moderno tiene más de 3.000 palabras que provienen del árabe, muchas de ellas muy comunes. No hay evidencia de que el árabe tuviera ninguna influencia en la pronunciación del castellano, ni tampoco en la sintaxis o la morfología, con la excepción del sufijo "i" en palabras como marroquí y usado en términos asociados con el mundo árabe y musulmán. La vasta mayoría de los préstamos léxicos son sustantivos, con unos pocos adjetivos. Algunas expresiones sueltas como ojalá, del árabe insha Allah, quiéralo Dios, olé de wa alá, y una preposición hasta de ata. Muchos de los sustantivos en castellano, como alcachofa, alcalde, etc., conservan el artículo definido del árabe, al, que se usa mucho más en esa lengua que en las lenguas romances. La naturaleza de estos préstamos muestra que el bilingüismo entre los hablantes del castellano antiguo probablemente no era muy común. La introducción de sustantivos extranjeros es una de las innovaciones lingüísticas más fáciles y no requiere ninguna familiaridad íntima con la lengua que sirve de fuente para la palabra nueva. Ojo, ¿no? Lo repito, la introducción de sustantivos extranjeros es una de las innovaciones lingüísticas más fáciles, porque simplemente se toma un elemento y se incorpora con una cierta artificialidad y no influye en la estructura general del lenguaje y no requiere ninguna familiaridad íntima con la lengua que sirve de fuente para la palabra nueva. No estoy tan seguro de esto, porque sucede mucho en el contacto que tiene el español con el inglés. Se incorporan palabras sueltas, pero hay una influencia que está más allá del lenguaje. Vamos, el lenguaje es depositario, pero no necesariamente en su estructura, que es ya del mundo de las ideas. Vamos a dejar esta cuestión allí, pero no sé si este traslado de sustantivos sea un asunto menor. Compárese palabras como pizza, vodka o kamikaze, que sí efectivamente podemos usar sin la necesidad de ser influidos más allá de eso por el italiano, el ruso y el japonés. Pero bien, no creo que no hay que universalizar esta cuestión. La inclusión del artículo definido, por otra parte, sugiere que los castellanohablantes que adoptaban estos términos árabes no tenían conocimiento de la gramática de esa lengua. Si no se explica cómo no se desharían del artículo para decir, por ejemplo, cotón en vez de algodón del árabe, al-kutun. Evidentemente no percibían el artículo como una palabra independiente del sustantivo. La profundidad de la influencia árabe en la lengua española suele exagerarse en la mitología popular. No veo cómo pueda exagerarse si más de 3.000 palabras del español derivan del árabe, pero ahí está la opinión del autor. La naturaleza de los abundantes arabismos léxicos en el castellano refleja la realidad de que, por una parte, una significativa frontera política y cultural dividía a los castellanohablantes de los musulmanes de Al-Andalus durante la mayor parte de su historia en la Edad Media. Por otra parte, estos préstamos también indican el enorme prestigio de la cultura andalusí frente a la de los reinos cristianos del norte. Sí, no se puede exagerar esta cuestión porque entonces esta región, esta civilización, este centro de la cultura humana, que son los pueblos árabes, gozaban de un enorme prestigio en el mundo, todo el mundo conocido, ¿no? Ellos recuperaron mucho de la filosofía clásica, avanzaron mucho en la ingeniería
Y por supuesto avanzaron mucho en conocimientos matemáticos. Eran sin duda en esa época el centro de civilización. Entonces no se puede exagerar la influencia de estos pueblos y la importancia clave para la evolución histórica de la civilización y de la cultura humana universal. Es probable también que tras la conquista a partir del siglo XI de importantes territorios musulmanes, los cristianos adoptaran nuevos términos del árabe al intentar gobernar nuevos súbditos y nuevos territorios con su propia infraestructura, economía e instituciones políticas locales, que siempre es una estrategia militarmente muy efectiva. Todas, claro está, con sus propios nombres en árabe. Mientras tanto, el prestigio de la cultura andalusí, de su arte, de sus empeños intelectuales y científicos y de sus productos agrícolas y manufacturados continuaría hasta bien entrado el siglo XV. De ahí que hayan sobrevivido tantas palabras de tan diversos campos semánticos, de la agricultura y la tecnología agrícola: naranja, limón, albaricoque, zanahoria, arroz, aceituna, azúcar, noria, acequia, etc. Y de la ciencia: alambique, almanaque, cero, cifra, nadir, álgebra, alcohol, etc. De la vida militar: alcázar, atalaya, jinete, rehén, adarga, tambor, etc. De las instituciones civiles: alcalde, alguacil, alcabala, tarifa, celemín, etc. De la construcción: alcántara, zaguán, alcoba, azotea, tabique, albañil, azulejo, etc. De la artesanía: alfombra, almohada, alhaja, azabache, marfil, etc. Y de los pasatiempos: ajedrez, laúd, naipe, etc., entre otros. Sí, es una pequeña muestra, ¿no?, de una abundancia de palabras que nos ofreció, que nos regaló el mundo árabe y que sin duda vino a enriquecer el léxico y por ende las percepciones que tenemos de la realidad en su descripción que nos ofreció al castellano, al español, el mundo árabe, ¿no? Asimismo, el gran número de topónimos de origen árabe: Guadalajara, Guadalquivir, Gibraltar, Jaén, Badajoz, etc., son testimonio de la larga presencia de hablantes del árabe en la península. En contraste con los territorios castellanos, en aquellas zonas musulmanas donde permanecieron gran número de hablantes de lenguas románicas durante varias generaciones después de la conquista, llamados mozárabes, y sus hablas llamadas colectivamente mozárabe, el bilingüismo sin duda estaba más extendido, o acaso era la norma entre esta población. Desgraciadamente, contamos con poca evidencia para evaluar los rasgos del mozárabe, más allá de palabras aisladas en documentos árabes y fragmentos de poesía escrita por autores árabes y hebreos que imitaban la lengua vernácula local. En las grandes ciudades, estas variantes del romance probablemente se dieron terreno al árabe después de varias generaciones, dado el mayor prestigio de esta lengua. Es imposible saber si quedó algún vestigio de estas variedades del romance en zonas rurales, aunque se ha sugerido que algunas de las características del castellano en el sur de España, toda esta región de Andalucía, pueden atribuirse al mozárabe. Y ojo, porque en esta región de Andalucía es donde se dio el mayor porcentaje de migración hacia el continente americano, para que tengamos en cuenta la trascendencia histórica de este apartado en la evolución del español. El predominio del castellano. La variedad de habla de Castilla llegó a dominar en la península debido en parte a que el reino de Castilla conquistó mayores extensiones de territorio musulmán que otros reinos. Castilla también llegó a dominar políticamente sobre los otros reinos peninsulares, a excepción de Portugal.
Aunque los territorios aragoneses siempre intentaban conservar sus privilegios frente a la hegemonía de Castilla, tras la unión de las dos coronas bajo Carlos V en 1517. También fue instrumental la adopción del castellano como medio de comunicación en los documentos oficiales del Estado a partir del siglo XIII y el creciente grado de estandarización que experimentó a lo largo de los siglos, producto de ese mismo proceso. Las conquistas en las Américas en el siglo XVI y la imposición del castellano en los nuevos territorios lo convirtieron en una lengua global, por cierto, más rica, cargada de matices y viva. La violencia de esta conquista condujo a la eliminación casi total de las lenguas autóctonas en las Américas, aunque algunas han sobrevivido hasta nuestros días. El náhuatl, el maya y otras lenguas pueden oírse en México y Centroamérica, al igual que el quechua, el aymara, el mapuche y otras lenguas en zonas andinas. Paraguay presenta uno de los casos más interesantes, ya que el español y el guaraní son lenguas cooficiales y muchas personas que no son de origen indígena hablan guaraní. La situación en Paraguay se debe al establecimiento por misioneros jesuitas en el siglo XVII y XVIII del guaraní como lengua franca entre las comunidades indígenas, que lo adoptaron los religiosos para poder emprender el proceso de cristianización. Las diferentes lenguas autóctonas de las Américas son una fuente de numerosos préstamos léxicos al castellano, en su mayoría palabras para flora y fauna, productos y conceptos desconocidos para los europeos: maíz, canoa, piragua, bohío, hamaca, maní, huracán, cacique, de lenguas caribeñas, tomate, cacahuate, cacao, chocolate, guajolote, sopilote, del náhuatl, llama, vicuña, guano, mate, papa, pampa, del quechua, jaguar, maraca, del guaraní, etc. Las palabras de origen amerindio son, lógicamente, más comunes en el español de las Américas, pero muchas de estas palabras son comunes también en España y en otras lenguas europeas. También hay que ver que por debajo de las palabras subyace una concepción del mundo que anima la evolución de las palabras en esta región del mundo, ¿no? La forma como los indígenas conciben la realidad, sus concepciones, sus cosmovisiones, también están allí vivas, un poco animando los cambios y las transformaciones de mayor calado en la evolución de las lenguas. El español de América, aunque muy variado, presenta mayor homogeneidad que las variedades de habla de la península ibérica, donde hay más diversidad lingüística en un territorio más reducido. Ello se debe al predominio político del Reino de Castilla en la exploración, conquista y colonización de América. Un dato interesante. Además, la ciudad de Sevilla monopolizaba el comercio con las Américas y todos los colonos y comerciantes tenían que pasar por esa ciudad antes de emprender su viaje a las Indias, permaneciendo allí a veces durante meses a la espera de nuevas embarcaciones. Aunque hubo colonos de todas partes de España en las Américas, al principio la mayoría procedía de Andalucía, y estos fueron los que crearon los primeros asentamientos en el Caribe y quienes ejercieron una mayor influencia en el establecimiento de la variedad de habla de esa zona. Efectivamente, al interior de América había un comercio clandestino y los contactos que hubo entre norte, centro y sur siempre estaban mediados por la autoridad de la metrópoli. Y entonces efectivamente puede haber una explicación allí importante para entender la homogeneidad en el habla castellana que sucede en América y la diversidad mayor, aunque en un territorio más pequeño, que nosotros vemos en España. Más tarde, con la creación de instituciones estatales y eclesiásticas en las Américas, a los principales centros administrativos, México y Lima sobre todo, se enviaba como gobernantes burócratas y eclesiásticos
a un creciente número de colonos procedentes de ciudades castellanas como Valladolid, Salamanca, Madrid y Toledo, las sedes de las instituciones políticas, educativas y eclesiásticas más importantes del reino. Es de suponer que la variedad de habla de estas personas tendría cierto prestigio por su estatus social. Volvemos a esta cuestión del estatus y la forma como influye en la evolución de las formas de habla de manera local. Se han señalado los rasgos importantes que comparten las variedades del español americano con las que se hablan en el sur de España. Por ejemplo, ceseo, que es muy común en nuestra tierra, que se refiere al hecho de que las palabras como rosa y rosa se pronuncian igual, cuando en la mayor parte de España la Z se pronuncia como TH, de la palabra inglesa thing, y yeísmo, que se refiere al hecho de que palabras como maya y maya se pronuncian igual, algo también común en el centro de la península y que se está extendiendo hoy en día por toda España. Otros rasgos, en cambio, no son universales, como la aspiración o pérdida de la S final común a Andalucía, el Caribe, Argentina y Uruguay y zonas de Centroamérica, pero no en los Andes y México. Por otra parte, hay rasgos observables en Andalucía que no parecen tener paralelo en las Américas. Evidentemente, pues, no se puede afirmar que el español de América sea simplemente una variedad del que se habla en el sur de España. Tampoco puede afirmarse que el habla de México y Perú, por ejemplo, sea una variedad del castellano hablado en Castilla, ya que en Castilla no hay ceseo. No, por supuesto que no, pues son culturas vivas que han hecho un aporte y que empiezan a gravitar sobre ejes propios. Las características particulares de las variedades de habla en los distintos territorios hispanoamericanos son el resultado, de hecho, de la compleja interacción entre personas de diferentes orígenes sociales y regionales en España, que se influyeron mutuamente en mayor o menor grado. Se trata en efecto de la misma clase de procesos sociolingüísticos que se señalaron al comienzo de este ensayo. Efectivamente, la forma como los distintos estratos, los distintos grupos, interactuando en distintos escenarios, van generando fuerzas internas en el lenguaje para su paulatina evolución en el tiempo. Actualmente, el español o castellano, defínase como se quiera, es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, con más de 330 millones de hablantes en España, Latinoamérica, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Ojo, porque si nosotros nos ponemos al día con este dato, tenemos que somos más de 580 millones de hablantes del idioma español, 580 millones. Solamente por debajo del chino mandarín y por debajo de la lengua franca por excelencia, que es el inglés. De hecho, podemos revisarlo en este documento. Que es un reporte oficial que se da año con año para ver la evolución, la propagación del español en el mundo. Y el titular es muy claro: el número de hispanohablantes crece un 70% en los últimos 30 años. El Instituto Cervantes presenta su informe en 2021 sobre la evolución del idioma español, que se acerca a los 500 millones de personas nativas en el mundo. Lo dice aquí en el primer párrafo, yo se lo mandaré al compañero Víctor para que ustedes puedan leerlo en su totalidad, pero ya el primer párrafo es más que elocuente. Dice: desde 1991, el número de personas que hablan español en el mundo ha crecido un 70%, unos 240 millones de personas más, hasta sumar 591 millones, 6 más que el año pasado. La cifra incluye, por un lado, a los 493 millones de nativos. Hay que hacer esa distinción.
lo que sitúa esta lengua en segunda posición tras el chino mandarín. O sea, somos la segunda lengua de hablantes nativos que tienen el español por lengua materna. En el recuento también están los que se defienden con el castellano, sin ser su lengua materna, 74.7 millones, increíble. Y los que lo estudian, 24 millones, está en proceso de dominio, de conocimiento del idioma. Esos 591 millones suponen el 7.5% de los terrícolas. En ese cómputo global sigue como tercera lengua, después del inglés y el chino mandarín, según el informe anual correspondiente a 2021. Bien, pues ahí nosotros tenemos esta revisión sencilla, formal, práctica, pero muy interesante respecto a los aspectos formales de la lengua, el castellano o el español, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Pues tenemos una lengua viva, en expansión, y tenemos las fuerzas motoras fundamentales de su evolución en cada momento, en cada etapa, de manera continua. Efectivamente, quienes marcan la pauta, pues son los grupos de mayor prestigio, entiéndase, intelectuales científicos, que brillan en momentos estelares en la evolución cultural y que van dejando registro, van dejando influencia, van creando parámetros y fuerzas, ¿sí?, que tienen una influencia poderosa en la evolución cultural. Y también élites. Las élites no son necesariamente élites culturales, hablamos de élites políticas, pero que van en el diseño de las instituciones, en el diseño, las relaciones de poder, pues van influyendo poderosamente otros estratos sociales, y en el afán de la promoción social, en el afán de la igualación de los estatus y los estratos sociales, pues buscan asemejarse, parecerse un poco, y eso tiene mucho que ver con la ropa, los modos de consumo y también las formas de habla. Más abajo en la escala social encontramos grupos también muy poderosos desde el punto de vista de la influencia cultural, que van marcando los ritmos, por ejemplo, de los gustos de la cultura de consumo popular. No salen de las élites los cantantes, los poetas populares y muchos de los artistas en los submundos de la cultura y el arte, y van influyendo en comportamientos, modos de entender la realidad, de relacionarse, y por supuesto son un universo de aspectos que terminan cristalizándose en formas de el empleo de la lengua, ¿no? Todo esto pues es difícil precisarlo, ¿no? Hacer un estudio donde van determinándose por disección qué grupos han influido, qué tipo de relaciones y escenarios van marcando la pauta, ¿no? Pero sin duda se puede hacer un análisis como el que hiciera Mikhail Mikhailovich Bakhtin en el estudio de la risa, ver la forma como el carnaval, ver la forma como estas celebraciones públicas y populares influyen en esta dimensión del gozo, en esta dimensión de la insubordinación de la cultura popular sobre las culturas de las élites, cómo van marcando una concepción de la realidad tan radical como es lo cómico y lo transgresivo de la risa, ¿no? Pero nosotros pudiéramos hacer un estudio, buscar y ver la forma como grupos de poetas marginados, como grupos de culturas subalternas, marginadas, populares, van marcando ciertos dinamos en la evolución de la lengua del español. Así tenemos pues que todos los grupos, en mayor o menor medida, en todos los estratos, van influyendo en los distintos ritmos
en las distintas flujos y reflujos que lleva una lengua viva a permanecer, a transformarse, a consolidarse y llegado el momento a desaparecer. Estamos quizá en una gran época para el español, pero no siempre ha sido así, ni siempre será así. No es una situación que puede estar garantizada a perpetuidad, ni mucho menos, ¿no? Las sociedades irán cambiando, estos motores de transformación seguirán interactuando para determinar si nuestra lengua va a gozar de cabal salud dentro de los siguientes siglos o simplemente se va a ir ralentizando, esclerosando y muriendo. Yo creo que nosotros, partiendo de la situación actual, podemos decir que el español tiene vida para rato, pero depende, por supuesto, de los pueblos, del empeño y de la vida, ¿sí?, que impriman en sus procesos, porque la vida es una lucha, ¿no? La vida no es un campo de flores, la vida es una lucha. Ahí va a estar determinado si el español se consolida con un futuro promisorio o será en los siguientes siglos una lengua muerta más. Hay que entender de modo general que la cultura humana en un proceso universal viene empobreciéndose, viene homogeneizándose, viene estandarizándose. La diversidad cultural va a marcar la pauta en la evolución de las lenguas en los siguientes siglos. Bien, eso sería todo de mi parte. Ha sido un gusto enorme, como siempre, poder estar con ustedes, hacer esta lectura y estas reflexiones intermitentes, allí meterlas en medio de la lectura. Ojalá que sirva también para ustedes, para que se abran algunas puertas en su debate interior y hagan sus propios estudios y sus propios análisis, ¿no? Vamos a tener que seguir trabajando de forma virtual. Suben los contagios. Nosotros vamos a seguir trabajando en la modalidad a distancia para cuidarnos. Se señala, ¿no?, que es una situación menos violenta y que las curvas anteriores, más contagiosa, pero menos incisiva. Vamos a ver si esto es así, ojalá, pero vamos a cuidarnos trabajando con la modalidad a distancia. Los conservadores, los derechistas, gritan al cielo porque esto se haga una sangría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen ninguna oportunidad de volver al poder y esperan que se rompan los 7 sellos y bajen los jinetes del apocalipsis, porque ven en el fracaso total del pueblo mexicano la única oportunidad para volver al poder ellos. Pero no, yo confío en que siendo prudentes, informándonos por los medios oficiales, siendo respetuosos, entendiendo que cuidándote a ti, cuidas a los tuyos y cuidas a los demás, vamos a salir adelante con un poco de paciencia. Les mando un abrazo, cuídense mucho y pues hasta pronto.